Una niña nativa coja fue humillada en plena plaza, y nadie se atrevió a defenderla, salvo una pequeña huérfana sin apellido. El alcalde McLean creyó que podía golpear impunemente a las más débiles, bajo la mirada cobarde del pueblo. Pero Lucy alzó su mano cuando todos bajaron la cabeza, y con ese gesto desató algo que nadie esperaba. Escucha cómo el silencio se quebró y por qué la justicia, esta vez, llegó a caballo. Era una mañana seca, polvorienta y sin perdón en Tatum Creek, un pueblo donde los relojes parecían detenidos y la compasión se había vuelto polvo con el viento. El sol caía con crueldad sobre los tejados y los pasos de la gente resonaban huecos entre los tablones de la plaza. Nadie hablaba demasiado, nadie miraba demasiado, porque en Tatum Creek mirar demasiado podía meterte en problemas, y ayudar ni hablar. Cerca del pozo, entre una carreta rota y un barril volcado, una niña avanzaba con esfuerzo. Tenía el cabello negro y liso pegado a la nuca por el sudor, y su pierna derecha envuelta en harapos que antes debieron ser parte de una manta. Cada paso le costaba como si arrastrara una piedra amarrada al tobillo. En su mano, un cubo de madera agrietado. El agua estaba a solo unos metros, pero para ella era como cruzar una llanura completa. Se llamaba Waya, tenía 9 años y venía de una reserva olvidada más allá de las colinas. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí, y si alguien lo sabía, prefería no recordarlo. Su sola presencia, callada, descalza, herida, ya era un problema. Y en Tatum Creek los problemas se ignoraban o se castigaban. La gente pasaba a su lado, un herrero, un carnicero, una mujer con un cesto de manzanas. Ninguno detuvo el paso. Algunos miraban con desprecio, otros simplemente apartaban la vista. Porque ver a alguien caído implicaba una decisión, y a nadie le gustaban las decisiones. Pero entonces apareció alguien más pequeña aún. Una niña de cabello rubio desordenado, la piel tostada por el sol y las costillas marcadas bajo una blusa que ya no tenía botones. Caminaba descalza. En sus ojos había una mezcla de miedo, hambre y algo más fuerte, decisión. Su nombre era Lucy Brooks, aunque en el registro del condado figuraba simplemente como Lucy sin familia. No tenía hogar, dormía donde no la echaban, comía lo que sobraba. Pero ese día vio algo que no pudo ignorar, y no miró hacia otro lado. ¿Te duele el pie?, le preguntó a Waya con voz baja, casi como si pidiera permiso para hablarle. Waya asintió apenas. Lucy se inclinó y tomó el cubo con ambas manos. Lo arrastró hasta el brocal del pozo, lo llenó con esfuerzo y luego ayudó a la niña a sostenerlo. Fue en ese instante, en esa escena tan pequeña y a la vez tan poderosa, cuando se escuchó el galope. Un caballo de pelaje brillante se detuvo bruscamente frente a ellas, levantando polvo. En la silla, vestido con chaqueta de cuero y una mirada llena de superioridad, el alcalde Perry McLean, el hombre más respetado y más temido del pueblo. Su figura era imponente, aunque no por nobleza, sino por costumbre. En su rostro se leía una vida sin remordimientos. «Tú», rugió con voz áspera, señalando a Waya, «¿quién te dejó entrar al pueblo, basura piel roja?» El silencio se volvió más espeso que el calor. Un par de comerciantes se detuvieron a observar, pero nadie dijo nada. McLean entonces miró a Lucy con una mezcla de burla y fastidio. «¿Y tú, niña sucia, ahora los huérfanos hacen migas con sabandijas?» Lucy no respondió. Solo se mantuvo firme, respirando rápido. Su mano seguía sobre el cubo como si quisiera protegerlo o proteger a Waya. Y fue entonces cuando ocurrió. El alcalde levantó su fusta, una de cuero curtido con empuñadura labrada en hueso, y la descargó. Una vez, directo sobre la espalda de Waya. Un golpe seco humillante. Antes de que alguien pudiera siquiera reaccionar, la fusta volvió a alzarse y cayó sobre el brazo de Lucy. Un chasquido en el aire, un estremecimiento en la plaza. Lucy no gritó. Waya tampoco. Y lo más triste no fue el sonido del golpe. Lo más triste fue el silencio que vino después.
Ningún adulto se movió, nadie interrumpió. Unos fingieron no ver, otros bajaron la cabeza. Una mujer se llevó la mano al pecho, pero siguió caminando. Porque el miedo en Tatum Creek siempre fue más fuerte que la vergüenza. McLean giró su caballo y se alejó, convencido de haber dado una lección. No miró atrás, nunca lo hacía. Y allí quedaron las dos niñas, una con una pierna que apenas sostenía su cuerpo, la otra con el alma golpeada y el corazón apretado, pero aún de pie. Porque a veces el primer acto de valentía es simplemente no caer. Lucy no lloró, no por fuera. Las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero no cayeron. Porque en una vida donde llorar no cambia nada, se aprende a guardarlo todo para adentro. Wyatt tampoco lloró. Su rostro era de piedra, pero de una piedra que sabe lo que es quebrarse sin hacer ruido. Esa noche, mientras los demás cerraban puertas y contaban dinero, las dos niñas se arrastraron hasta el costado del viejo taller del herrero. Bajo un carro oxidado, cubierto de lonas rotas y espinas secas, encontraron un rincón. No era un refugio, era apenas sombra, pero era lo único que tenían. Se acostaron en la tierra, sin más abrigo que el calor de sus cuerpos pequeños. Respiraban polvo. Compartían vergüenza, aunque ninguna de las dos la merecía. «No está bien», susurró Lucy, como quien se atreve a decir en voz baja lo que el mundo grita en silencio. «Nadie debería tratarte así, ni a ti ni a nadie». Wyatt no respondió con palabras, solo deslizó su mano entre los dedos de Lucy y la apretó. Su inglés era pobre, escaso, cortado, pero en esa noche, con la luna apenas colgada del cielo, dijo dos palabras que bastaron. «Gracias, duele». No hacía falta más. Lucy entendió, porque aunque sus historias eran distintas, el dolor era el mismo, el de ser vista como algo menos, como una carga, como un error que alguien más debía corregir. Mientras tanto, en el salón principal del pueblo, el alcalde Perry McLean reía con la mandíbula suelta y los ojos rojos de whisky barato. Estaba rodeado de hombres de botas limpias y corazones encallecidos. Algunos le celebraban el coraje de poner orden, otros simplemente asentían para no convertirse en el siguiente blanco de su desprecio. «Hoy enseñé una lección a las alimañas», soltó con tono victorioso, golpeando la mesa con la palma. «Una india y una bastarda menos molestando». Las carcajadas resonaron como un disparo hueco. Nadie alzó la voz en contra, nadie dijo «te pasaste», nadie se levantó y se fue. Porque en Tatum Creek el silencio siempre fue más cómodo que la verdad. Y así pasaron las horas. El pueblo durmió tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero el viento, ese que siempre parece saber más que los hombres, cambió de dirección en la madrugada. Un poco antes del amanecer, Lucy se despertó sobresaltada. Primero pensó que era un sueño. La tierra bajo su espalda vibraba levemente, como si alguien golpeara tambores invisibles desde muy lejos. Luego escuchó un sonido distinto, seco, grave, profundo. El eco de cascos. Al principio eran pocos, luego muchos, luego cientos. Lucy se incorporó con los ojos muy abiertos. Wyatt también se sentó, con el corazón golpeándole en el pecho como si quisiera salir. Ambas miraron hacia el horizonte, sin entender. Pero la tierra sí entendía, porque hay dolores tan grandes que despiertan hasta las raíces. El primer rayo del sol apenas había rozado la cima de las montañas cuando Tatum Creek se despertó con un murmullo que no venía del viento. Era un rumor profundo, como un rugido contenido por siglos. Los primeros en oírlo fueron los caballos, luego los perros, después los niños, pero nadie entendía qué se acercaba, hasta que lo vieron. Desde lo alto de la colina del este, la misma desde donde se anunciaban tormentas, comenzaron a descender en formación, como un solo cuerpo hecho de historia, dolor y propósito. Eran guerreros nativos, casi 500. Marchaban en silencio, sin gritos, sin prisa, pero con una determinación que hablaba más que cualquier voz. Llevaban pinturas sagradas en el rostro, plumas en el cabello, y en sus manos se mezclaban lanzas tradicionales con rifles antiguos.
Algunos montaban caballos adornados con cuentas de colores. Otros caminaban descalzos sobre la tierra como si hablaran con ella con cada paso. Al frente, sobre un caballo negro de ojos sabios, iba un anciano de espalda erguida y mirada de fuego. Su nombre era Amos Black Elk, jefe de una nación que había perdido mucho, pero no su dignidad. No venían por guerra, venían por verdad. Detrás de él marchaban mujeres y jóvenes, con rostros de piedra, ojos firmes y cabezas en alto. En el centro de la formación, envuelta en un chal blanco, calgababa una anciana curandera. En sus brazos, abrazada contra su pecho, iba Waya. Y Waya ya no tenía los ojos de miedo. Tenía los ojos de quien lleva en la sangre algo más grande que el dolor. Los habitantes de Tarum Creek comenzaron a salir de sus casas. Algunos con asombro, otros con temor. Pero nadie habló. Nadie se atrevía siquiera a toser, porque esa no era una procesión cualquiera. Era la tierra misma que venía a cobrar lo que le debían. El grupo se detuvo en la plaza. Lucy, que había seguido a Waya desde el carro abandonado, se quedó quieta sin entender por qué tantas miradas ahora se posaban en ella. Entonces, con ayuda de la curandera, Waya bajó del caballo y caminó, cojeando, pero sin temblar, hasta el centro de la plaza. Todos los ojos la seguían, incluso los de McLean, que había salido del salón todavía abrochándose el chaleco, con el ceño fruncido y el ego nervioso. Waya se paró frente a él, respiró hondo y habló. Ella, señaló a Lucy con la mano temblorosa pero firme, fue la única que me trató como persona. Luego giró lentamente la cabeza hacia el alcalde. Y él no merece estar en este lugar. El silencio que siguió fue más denso que cualquier sonido. Hasta los árboles dejaron de crujir. Los pájaros detuvieron su canto. Era como si el mundo mismo se inclinara para escuchar lo que vendría después. El jefe Amos desmontó. Con pasos pausados y autoridad natural, avanzó hasta el círculo de tierra apisonada en el corazón del pueblo. Se detuvo frente a todos. No alzó la voz, no lo necesitaba. No venimos con armas alzadas, dijo, pero venimos con la verdad desnuda. Hizo una pausa. Su mirada recorrió cada rostro. Algunos agacharon la cabeza. Otros no supieron dónde poner las manos. De esta niña blanca, continuó, señalando a Lucy, que no tiene apellido ni casa, nos recordó lo que muchos aquí han olvidado, la humanidad. Volvió la vista al alcalde y su voz bajó, pero se hizo aún más temible. Si alguien la toca otra vez, si alguien toca a cualquiera que no puede defenderse, la próxima vez no hablaremos. El eco de sus palabras no se perdió, quedó flotando, clavado en cada esquina de Tarum Creek como un juramento sellado por generaciones. Nadie se atrevió a responder. Nadie se movió. Y por primera vez en años, la plaza del pueblo fue testigo de algo más fuerte que el poder, el respeto. Perry McLean intentó reír. De esas risas que usaba para imponer, para desviar miradas, para fingir que seguía teniendo el control. Intentó, pero su voz no encontró eco. Nadie lo acompañó, nadie fingió. Su carcajada quedó flotando en el aire como un sonido fuera de lugar, incómodo, ajeno. Lo miraron en silencio, los vecinos, sus antiguos aliados, los comerciantes, incluso los hombres que solían aplaudirle sus discursos rudos, como si, por primera vez, lo vieran tal como era. Un hombre pequeño, sostenido por el miedo de otros. Cuando intentó hablar, se dio cuenta de que ni su ayudante, ese que siempre caminaba medio paso detrás, lo respaldaba. El joven dio un paso atrás, y luego otro, y uno más, hasta que McLean quedó solo en el centro de la plaza, con el sol golpeándole en la nuca y la vergüenza calándole hasta los huesos. El concejal Scott, un veterano de mirada clara y palabras que solía guardar, dio un paso al frente. Su voz sonó baja pero firme, la voz de quien ha visto demasiadas injusticias para seguir tolerando una más.
No necesitamos más látigos, alcalde, dijo, dejando que cada sílaba calara hondo. Necesitamos más lucis. Ese fue el quiebre. Ese fue el instante en que el aire cambió de dirección en Tatum Creek. La multitud murmuró primero, luego se abrió paso una mujer que contó lo que había visto, luego un joven, luego otra y otra. Las voces que ayer habían callado hoy hablaban, con temblor, con duda, pero hablaban. El juez del condado, que había llegado la noche anterior tras recibir una carta anónima, escuchó cada testimonio en la antigua oficina del telégrafo. No mostró sorpresa, tal vez porque sabía, tal vez porque había visto ese patrón en otros pueblos. Pero esa vez algo era diferente. Esa vez una niña huérfana y una niña nativa habían cambiado las reglas. Esa misma tarde firmó la orden. Por abuso de poder, incitación al odio y agresión a menores, leyó el escribiente mientras los alguaciles con rostro tenso colocaban esposas al hombre que por años había sido intocable. McLean protestó, pero sus palabras ya no tenían peso. No era un líder, era un recuerdo que el pueblo ya no quería cargar. En la plaza, Lucy observaba la escena con los ojos muy abiertos. No comprendía del todo lo que ocurría, ni por qué ahora todos la miraban con respeto. Sentía un nudo en el pecho, como si fuera a llorar, pero por una razón nueva, distinta. Una mujer apache se acercó en silencio, le colocó una manta sobre los hombros, tejida con símbolos antiguos. Luego, un pan redondo, envuelto aún tibio, fue puesto en sus manos por una niña que sonreía. Lucy bajó la mirada, confundida. Nunca había recibido nada sin tener que pedirlo, sin tener que dar algo a cambio. Ese día no solo cayó un hombre, ese día se alzó una verdad, y su eco recorrió cada rincón de Tatum Creek. Han pasado los años. El tiempo, que suele borrar rostros y voces, no logró silenciar aquella historia. Porque hay hechos que no se oxidan, se vuelven raíces. En el centro de Tatum Creek, justo donde antaño temblaron los pies de dos niñas solas, hoy se alza una fuente sencilla pero imborrable. Los niños del pueblo corren a su alrededor, chapotean, ríen y se trepan a la base sin saber del todo lo que representa. Pero los adultos sí saben, y cada tanto bajan la voz cuando pasan por allí, se detienen, miran, recuerdan. Talladas en piedra clara dos figuras. Una niña rubia, pequeña, de vestido raído y expresión serena, extiende la mano hacia adelante. Y frente a ella, otra niña, con rasgos nativos y una pierna enyesada, recibe el gesto sin miedo. Ninguna de las dos es una estatua común. Tienen vida en sus formas, no por el arte, sino por la verdad que cargan. Waya, aquella niña que cojeaba entre la indiferencia de un pueblo, se convirtió en médica tribal. Aprendió a sanar no solo huesos, sino dignidades. Regresó a su gente con saberes del mundo blanco y la fuerza de sus raíces. Nunca volvió a pedir permiso para existir. Lucy, la huérfana sin techo ni apellido, fue adoptada por la comunidad apache como una hija del espíritu. Le dieron un nuevo nombre, un nuevo hogar y sobre todo un lugar que nadie pudo quitarle, el de símbolo viviente de que el valor no depende del tamaño ni del linaje. Ambas crecieron, no juntas todo el tiempo, pero siempre enlazadas por algo más fuerte que la sangre, el momento en que una eligió no mirar hacia otro lado. Desde aquel día, Tatum Creek cambió. No fue inmediato, no fue fácil, pero ya no se ignoraron los pasos lentos, ni las manos temblorosas, ni los ojos que pedían ayuda sin atreverse a hablar. En las escuelas se comenzó a contar su historia. Los niños aprendieron que la justicia no siempre grita, pero cuando llega, deja huella. El nuevo alcalde, elegido por la comunidad entera, instaló una pequeña placa frente al salón. Aquí se quebró el silencio. Aquí una niña sin nada lo cambió todo. Aquí aprendimos a ver. Porque fue eso lo que Tatum Creek entendió,
que no hace falta tener apellido, riqueza ni voz poderosa para cambiar un destino. A veces basta un gesto, un cubo de agua, una mano extendida. Y sí, a veces la justicia llega, no con jueces, ni armas, ni discursos, sino a caballo, guiada por la memoria y por el corazón de una niña que se atrevió a no callar.